El camino del Mesías de Galilea a Jerusalén. Esta sección va del capítulo 8, versículo 31, al capítulo 10, versículo 52. En esta sección vemos claramente una ruptura, porque lo anterior, por así decirle, la primera parte que llega hasta el capítulo 8, versículo 30, todos estos capítulos previos han servido para revelar la identidad y misión de Jesús. En este momento es muy recomendable realizar una lectura pausada de estos primeros 8 capítulos hasta el versículo 30, porque la intención es precisamente presentarnos a Jesús, presentar los conflictos con los maestros de la ley, con los fariseos, con los partidarios de Herodes, presentar instrucciones discipulares. Por eso es importante tenerlo de trasfondo. Y en esta segunda parte que iniciamos el día de hoy con el capítulo 8, versículo 31, hasta el capítulo 16, que con Marcos tenemos 16 capítulos, el capítulo 16 tiene 20 versículos, pero si ustedes se dan cuenta, simplemente pongo en el capítulo 16 hasta el versículo 8. ¿Por qué es esto? Lo veremos más adelante, pero Marcos tiene dos finales. El primer final va del versículo 1 al versículo 8 del capítulo 16 y un segundo final, un agregado posterior, que va del versículo 9 al versículo 20. Por supuesto que hay varios estudiosos que discrepan de que este final sea un agregado, porque a nivel narrativo tiene mucho sentido, pero nosotros veremos estas hipótesis en su momento. Por lo tanto, es importante mencionar que en esta segunda sección dejamos Galilea y empezamos el recorrido hacia Jerusalén. En este recorrido tenemos 3 anuncios de la pasión. 3 anuncios de la pasión que podemos estudiarlos con la ayuda de unas columnas, tal y como lo hemos realizado con otras perícopas, paralelos sistemáticos. Y la intención de estos paralelos sistemáticos es poner los textos, encontrar una estructura similar y descubrir así la intencionalidad de cada uno de ellos. Yo les voy a mostrar los paralelos que tengo en esta página en Word y la intencionalidad de cada uno de ellos para que ustedes hagan una lectura desde estas claves. Ya les he dicho 3 anuncios de la pasión. El primer anuncio de la pasión va del capítulo 8, versículos 31 al capítulo 9, versículo 29. Y podemos titularlo de la siguiente manera: renuncia a sí mismo y seguimiento. Segundo anuncio de la pasión, del capítulo 9, versículo 30 al capítulo 10, versículo 31. Podemos titularlo adhesión íntima a su persona y a su nueva comunidad. Y el tercer anuncio de la pasión, en el capítulo 10, versículo 32 al versículo 52. Lo podemos titular servicio y fidelidad hasta dar la vida por él. Voy a marcar algunas formulaciones similares para que ustedes vean que la estructura pues tiene mucho en común. En amarillo he subrayado el anuncio de la pasión que Jesús hace en los 3 relatos. Como ven, tiene una estructura similar. El Hijo del Hombre va a ser entregado y rechazado por los notables, los jefes, los sacerdotes, los maestros de la ley. El Hijo del Hombre va a ser entregado en mano de los hombres, y en el tercer relato el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Continúa que será condenado a muerte, lo hará morir, dice el segundo relato, lo condenarán a muerte, dice el tercero, y le agrega un poco más, y le resucitará a los 3 días. Por 3 días, pero 3 días después de su muerte resucitará, pero 3 días después resucitará. Como ven, los 3 anuncios de la pasión en diferentes contextos literarios tienen una similitud y un anuncio similar. Es importante saber que no es solo que será condenado a muerte,
que no es solo que será rechazado o humillado, sino que lo importante es que resucitará al tercer día. Esta es una clave muy importante para comprender estos tres anuncios de la pasión. La incomprensión de los discípulos, también presente en los tres anuncios de la pasión. Está por un lado Pedro, que regaña a su maestro y lo reprende. Están los discípulos que van camino de Cafarnaún y ellos van discutiendo quién es el más importante. Y está Santiago y Juan, que después del anuncio de la pasión preguntan quién puede sentarse a su derecha y a su izquierda. Hay una reacción de Jesús. ¿Dónde viene la enseñanza discipular o la forma en que deben de aprender cómo tratarse entre ellos? Esta enseñanza pues tiene mucho significado. Vamos a ver cada una de ellas en su momento, pero les recomiendo que hagan una lectura de los tres anuncios de la pasión en paralelo. Del primer anuncio de la pasión solamente voy a resaltar que es una instrucción discipular acerca del camino hacia la cruz. Y los discípulos no comprenden en esta instrucción discipular. Los discípulos principalmente en la boca de Pedro, porque en cada anuncio de la pasión hay diversos personajes que demuestran la incomprensión de los discípulos. Después de del primer anuncio de la pasión tenemos un texto que va en el capítulo 9, versículos 2 al 13, donde está la transfiguración de Jesús. Este pasaje tiene por intención mostrar a Moisés, que representa la ley, y a Elías, que representa a los profetas. Y como antes los discípulos han tenido dificultad en reconocer quién es Jesús, cuando le preguntan en el capítulo 8, versículo 27, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y viene la confesión de Pedro. Pero está claro que hay confusión con la identidad de quién es Jesús. Por eso en la transfiguración se presenta a Elías y a Moisés a la par de Jesús. Por lo tanto, se reafirma quién es Jesús y hay un título y una nueva revelación. Este es mi Hijo amado, escuche. En el capítulo 9, versículo 9, parece muy importante determinar que al bajar del cerro les ordenó nuevamente que no dijeran nada a nadie, hasta que el Hijo del Hombre resucitara entre los muertos. Una clave de lectura para todo el Evangelio de Marcos es saber que en la cruz, pero más que todo en su resurrección, se revela la verdadera identidad mesiánica de Jesús de Nazaret. Tenemos en el capítulo 9, versículos del 14 al 29, que los discípulos querían quedarse arriba, querían quedarse donde sucedió la transfiguración, porque abajo, cuando terminan y se unen a los demás discípulos, se dan cuenta que abajo hay gente sufriendo, hay dolor y sufrimiento. En este caso representado en un niño que tiene un espíritu inmundo. Este relato en realidad es una catequesis para los discípulos, donde todo es posible si hay fe, si hay oración, y esa fe y esa oración posibilita confiar en Jesús, quien es el Hijo amado de Dios, tal y como ha sucedido en la revelación, en la transfiguración.